ninguno de ustedes a quien les he predicado el evangelio verá más mi rostro. Pero yo sé que al momento de mi partida se levantarán de entre ustedes falsos maestros, que como lobos rapaces no perdonarán al rebaño. Y aún de entre ustedes habrá hombres que distorsionarán la verdad para ser seguidores para sí. Por eso los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo, hermanos, que dirigió al grupo de líderes de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo, hermanos, siendo advertido por el Señor que estaba próximo a padecer prisiones, encarcelamientos, momentos de angustia, Pablo no se rehusó a ir hacia eso que era la voluntad de Dios. Pero él dice que con lágrimas y con palabra de Dios amonestó día y noche, en público y en privado, a los hermanos de este lugar en Éfeso, para poder enseñarles todo el consejo de Dios, y así ellos pudieran ser hombres y mujeres de Dios, cabales y completos, preparados para toda buena obra. Hermanos, una de las preocupaciones del apóstol Pablo como pastor, como apóstol, como líder en la iglesia, es que otros líderes, otros ancianos, pastores y otros creyentes no fueran víctimas de las acechanzas de los falsos maestros y sus enseñanzas. Una de las estrategias más eficaces del enemigo para dañar la fe y la vida de los creyentes es la falsificación de la verdad. Y aunque la mayoría de veces no se trata de un evidente cambio en la doctrina cristiana o en tergiversar las escrituras, la mayoría de veces se trata más bien de una sutil mezcla de mentira con verdad, una suave distorsión de lo que enseña la palabra de Dios, presentado de manera atractiva para que los creyentes sean apartados de la libertad a la que Cristo los llamó conforme al Evangelio. Y ese evangelio adulterado, esa falsificación del evangelio, les impedirá experimentar las delicias de la presencia del Señor, la plenitud de su nueva vida en Cristo, y entonces vivirán lejos de Dios y de su voluntad. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, se habrá dado cuenta que tanto Jesús como sus apóstoles en repetidas ocasiones nos advierten acerca del peligro que representan para nuestra vida los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 20. Esta semana estamos en la hora silenciosa, semana número 48, ya estamos bien cerquita de terminar la hora silenciosa, semana número 48. La hora silenciosa es un devocionario a través de la palabra que seguimos en esta congregación. Y esta semana vamos a ver al apóstol Pablo yendo en este camino de prueba, de prisiones, de cárceles, de adversidad. Pero también Pablo con un corazón pastoral advirtiendo a los creyentes para que no se dejen engañar por los falsos maestros. Y dice Hechos capítulo 20, ya lo tiene usted, Hechos capítulo 20, vamos a leer de los versículos del 29 al 32. Hechos capítulo 20, versículos del 29 al 32. Y vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra. El apóstol Pablo dice lo siguiente: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes
¿Quiénes? Falsos maestros o lobos, dice en Reina Valera. Vendrán falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes. De día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas para cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia, junto con todos los que han consagrado para sí mismo, los que Él ha consagrado para sí mismo. Entonces, hasta ahí vamos a dejar la lectura. El apóstol Pablo tiene una preocupación. ¿Cuál es esa preocupación según lo que acabamos de leer en el texto? ¿Cuál es la preocupación? Que se desvíen los creyentes por causa de falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Ahora, hermanos, en la historia de la iglesia no es algo nuevo el que el enemigo siembre falsas enseñanzas a través de falsos profetas y maestros. Constantemente, incluso en buena parte de la literatura del Nuevo Testamento, de la palabra revelada en el Nuevo Testamento, son advertencias contra estos falsos maestros. Jesús advirtió de los falsos maestros. Guardaos pues, dijo, de los falsos maestros. En ese momento identificó en su presente a los fariseos y saduceos. Y escatológicamente dijo, vendrán muchos falsos cristos y vendrán muchos falsos en mi nombre y engañarán a muchos. De ser posible, Mateo capítulo 24, aún a los escogidos. También los escritores apostólicos, hermanos, advirtieron de estos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en sus 13 cartas que escribe en el Nuevo Testamento, varias de ellas las dedica a poder corregir errores de doctrina que se estaban infiltrando en la iglesia. La carta a los Gálatas es un ejemplo de ello, de cómo había cristianos que no comprendían que la ley ceremonial del Antiguo Testamento había tenido su cumplimiento cabal en Cristo, y muchos cristianos con trasfondo judío deseaban seguir permaneciendo en las costumbres de sus padres y a la vez en Cristo. Pero esto, de acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, era un error, porque en Cristo se cumplió la ley. Y ahora, ya no más por la ley, sino por la gracia, es que el creyente tiene acceso al Padre Celestial. Entonces, hermanos, este tema de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, ha existido desde que comenzó la iglesia temprana. Ahora, ¿cuál es el peligro de los falsos maestros? A ver, dígame usted. ¿Y qué problema hay con las falsas doctrinas? ¿Y qué problema hay con que tuerzan la verdad? Si según la cosmovisión de nuestro tiempo, cada quien es dueño de su propia verdad. ¿Cuál sería el problema? Mire, vamos a ilustrarlo así. ¿Qué tengo en mi mano? Y una moneda que a primera vista, ¿de qué parece que es?
Es una moneda de oro. ¿Alguien sabe cuánto vale una moneda de oro? A ver, ¿cuánto vale un centenario? A ver, yo sé que ustedes saben de esas cosas. Como unos 30 y tantos mil pesos, ¿verdad? Y si yo le digo que esta es una moneda de oro, y le digo, deme 33 mil pesos a cambio, ¿usted me los daría? Todos ustedes, ¿verdad? ¿Cuándo le he mentido? A ver, dígame, y no, por favor no me responda. ¿Cómo distingo si esta moneda es verdadera o es falsa? Le daría una mordida, dice. A ver, dale una mordida. A ver, dale una mordida. ¿Y qué descubres? Que no es oro. Gracias. Un aplauso al hermano Aarón que se atrevió a darle una mordidita. Así, hermanos, es la falsa doctrina. Aparenta ser valiosa, deslumbra, nos puede producir codicia. Queremos alcanzar eso, pero resulta ser que si usted la mira con más detenimiento, se va a dar cuenta que es una rica moneda de chocolate, ¿verdad, Aarón? Ahora, el chocolate no es malo que lo comamos, pero el gran problema de la falsa doctrina es ese, hermanos, que nos va a vender, nos va a dar un evangelio de ilusiones. Un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo revelado en las Escrituras. Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 15, dice lo siguiente: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿qué hace un lobo cuando entra al rebaño? Ojalá solo las dispersara, hermano. ¿El lobo para qué vino? Para hurtar, matar y destruir. Y me llama la atención lo enfático que es el apóstol Pablo, porque dice: se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuando un lobo entra al rebaño de las ovejas, mata, hiere, destruye, dispersa las ovejas. Y eso es lo que hacen los falsos maestros. Destruyen la obra de Dios, por lo menos eso intentan. Estos falsos maestros no tienen piedad del rebaño. No se van a detener, no tienen llenadera. Mateo capítulo 24, versículos 11 y 24, nos habla el Señor de la aparente eficacia de estos falsos maestros. Mateo 24, 11 dice lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? ¿A cuántos? A muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Lo vuelvo a repetir. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, no se deje deslumbrar.
El Señor Jesús dice que estos falsos maestros hacen señales, hacen prodigios, pero no son siervos de Dios. Porque muchas veces nosotros como humanos nos dejamos apantallar por lo que hacen otros. Pero mira qué elocuentes para hablar, y mira qué ministerio tan próspero tiene, y mira los milagros que hace. Hermanos, si lo que un pastor, un maestro, alguien en el ministerio cristiano no se alinea con lo que está revelado en las Escrituras, tanto en doctrina como en ética, como en su práctica, esa persona es un falso maestro. Jesucristo en Mateo 7, después del versículo 14, dice, porque por sus frutos los conocerá. Ni un árbol bueno da frutos malos, y ningún árbol malo da frutos buenos. Por sus frutos los conocerán. Ahora, ¿cuál es el problema entonces de los falsos maestros? Que los falsos maestros apartan a las personas verdaderamente de Dios. Y los hacen ir tras fábulas, tras espejismos, que no son el Dios revelado en las Escrituras. Te voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento de esto. Cuando los israelitas salen de Egipto, ellos cruzan el Mar Rojo, ¿verdad? Ven las 10 plagas con las que Dios saca con mano poderosa a Israel de Egipto. Cruzan el Mar Rojo. Hay una columna de nube durante el día. Hay una columna de fuego durante la noche. Llegan al monte Sinaí. El monte Sinaí vibra, se estremece, porque de alguna manera una teofanía, una presencia ahí física de Dios está en ese lugar. Moisés sube, ¿verdad?, al monte para recibir las tablas de la ley. Se tarda 40 días en regresar. Y usted se acuerda de la historia. ¿Qué pide el pueblo? Le dice, Aarón, ya Moisés ya se tardó, ¿no? Haznos un Dios para adorarlo. Ahora, uno dice, ay, qué idólatras, pero yo quiero que vean un detalle en el texto bíblico. Cuando cuando Aarón echa todo lo de oro, ¿verdad? Porque no era un Dios cualquiera, ¿verdad? Había que meterle billete a la cosa, ¿no? Y las mujeres se desprendieron de sus aretes y los hombres de sus pulseras, sus arracadas de oro, le metieron lana al asunto, salió un becerro de oro. Pero observe usted en el texto bíblico el siguiente detalle. Cuando empieza la fiesta, los israelitas no estaban cantando, este es Ra o este es Osiris o este es alguno de los dioses egipcios. Ellos están danzando alrededor del becerro y le dicen, Israel, este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y lo que quiero llamar su atención con esto, mis queridos hermanos, es que la falsa doctrina lo que va a hacer es distorsionar el concepto bíblico y revelado de un Dios santo para que tú hagas un Dios a tu propio gusto y conveniencia. Y entonces tú crees que estás adorando al Dios de la Biblia. Tú crees que estás alabando al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si ese Dios que tú concibes en tu mente no surge de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en las Escrituras, hay idolatría. ¿Sí me di a entender? Entonces, hermanos, eso es lo que va a hacer el falso maestro. No es que el falso maestro te va a llevar a buscar
a Baal o te va a llegar a buscar otra experiencia en otras religiones. Aparentemente te va a llevar por el camino de buscar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero te va a presentar un Dios falso. Puede ser la prosperidad, puede ser, ahorita vamos a ver. Ahora, yo en esta tarde, hermanos, yo no le voy a poner nombre y apellido. Pues no es mi trabajo. Pero vamos a ver cómo identificar a un falso maestro y sus falsas enseñanzas. ¿Cómo identificar a los falsos maestros? Jesucristo dijo, ya les dije ese versículo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, hermanos, los falsos maestros son un juicio de Dios para la iglesia. El apóstol Pablo a Timoteo le dice que en los postreros tiempos los hombres ya no querrán escuchar la verdad y se levantarán maestros conforme a sus deseos. Mira, Hechos 20:30, por favor. Ahí, mira lo que dice. Hechos 20:30. Alguien que me lo lea, por favor, en voz fuerte. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Para qué propósito, Sony? ¿Qué leíste? Para arrastrar tras sí. Mucho ojo, hermanos, le voy a dar hoy 4 características inconfundibles de los falsos maestros. Primer característica, un falso maestro siempre va a desear que lo sigan a él. Va a ser el pastor star de la congregación. ¿Se me doy a entender? Va a ser una persona, como les decía yo hace 15 días que escribía Jaime Food, un maestro de la palabra ahí en Calvary, decía, hay pastores tan grandes que no se puede ver a Jesucristo en sus congregaciones. La primera característica que tiene un falso maestro es que va a querer que las personas lo sigan a él. Que lo sigan. Ser famoso, ser conocido, ser popular, tener 5 millones de followers en Facebook y en Twitter. Ser una persona, ¿verdad?, a que las personas lo admiren, lo respeten, lo alaben, hablen bien de él. Ahora, no me vaya usted a malentender. La Biblia dice que nosotros debemos tener en alta estima a aquellos hermanos y hermanas que nos hablaron la palabra. Debemos respetar a nuestros pastores. Debemos orar por ellos, debemos tenerles un amor especial. Pero hermanos, no son Jesucristo. A lo largo de mi experiencia cristiana, de 31 años de ser creyente, he tenido en mi vida a varios hombres y mujeres que Dios ha usado para formar a Cristo en mi vida. Algunos, gracias a Dios y la gloria sea a Él, siguen trabajando en el ministerio. Siguen siendo fieles al Señor. Pero lamentablemente otros varios se han perdido en el camino. Han dejado de enseñar la palabra de Dios. Se han ido tras fábulas, tras cosas que no están en las Escrituras. Algunos incluso se han apartado del camino de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que tú y yo tengamos puestos nuestros ojos, dice Hebreos, en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Por favor, no sigas a un hombre. Porque un hombre pecador como tu servidor y cualquiera de los que estamos aquí,
tarde o temprano te vamos a fallar. Pero Jesucristo no falla, hermanos. Él es fiel. Él es eterno, Él es todopoderoso. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él es quien es Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él que dio su vida por nosotros es quien vale la pena seguir. Entonces, hermanos, primera característica, dice Pablo en este pasaje, es que ellos buscan personas que vayan tras de ellos. Y hoy está de moda, ¿no? Tener íconos, artistas cristianos de renombre. Los que yo les decía, ¿no? Pastor Stars. Sus iglesias sin ellos no son nada. Pero la iglesia de Jesucristo, con y sin su pastor, debe seguir adelante, porque es columna y baluarte de la verdad. En segundo lugar, primera característica, a ver, recuérdemela. Quieren que los sigan, ¿ok? Segunda característica, los falsos maestros siempre distorsionan la libertad que tenemos en Cristo. Segunda característica, los falsos maestros siempre distorsionan la libertad que tenemos en Cristo. Y como en todo, hay en dos direcciones. Hay quienes se van a un tradicionalismo tan profundo, tan cuadrado, que prácticamente son como los fariseos. Tienes que hacer, tienes que lavarte, tienes que vestirte así, tienes que hacer esto y aquello, ¿verdad? Se vuelven muy tradicionalistas, defienden más la tradición que la palabra de Dios. Y uno tiene que entender, hermanos, que uno creció en una cultura, hemos conocido al Señor con un trasfondo de alguna denominación cristiana evangélica, y mucho de eso es un bagaje cultural de tradiciones, que no estoy diciendo que sean malas, pero son tradiciones y no palabra de Dios. Y hay los que se van al otro extremo. Judas capítulo 1, por favor, solo tiene un capítulo Judas, pero para darme a entender, Judas capítulo 1, versículo 4. Yo creo que aquí Judas menciona al otro grupo que quiero mencionar en esta mañana. Judas capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, ¿qué hacen estos hombres impíos? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el primer grupo se va hacia el tradicionalismo, ¿el segundo a qué se va? A un libertinaje. Y entonces hoy tenemos un grupo también de maestros desechando la herencia tan preciosa que tenemos de nuestro pasado como cristianos e imponiendo lo nuevo. Hablando de un nuevo mover, un nuevo despertar, una nueva lectura, una nueva forma de ver el Evangelio. Miren, el Evangelio es un regalo de Dios, que dependiendo de cada generación hay que cambiarle la envoltura. Pero el regalo sigue siendo el mismo. Es el Evangelio de Jesucristo, donde hay arrepentimiento por nuestros pecados, hay confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él resucitó, murió y resucitó por nosotros entre los muertos, y creyendo en Él tenemos vida en su nombre. Pero hoy hay muchos que al querer suavizar el mensaje evangélico, no hablan de arrepentimiento, no hablan de pecado,
No hablan del juicio y de la ira de Dios, porque eso resulta ofensivo para nuestra generación. Pero está en las Escrituras, ¿o no? Entonces, hermanos, una característica de los falsos maestros es que van a ir al tradicionalismo o van a ir al libertinaje espiritual. Judas, el vocablo que usa en el texto original, implícitamente habla de un libertinaje inmoral, sexual. Y muchos líderes religiosos justifican su libertinaje moral en nombre de Dios. No sé cómo lo hacen, pero sus seguidores simplemente no se dan cuenta o no quieren verlo. Pero los falsos maestros siempre van a distorsionar la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El otro día estaba viendo un sermón donde el pastor, ya saben, o sea, yo ya no soy un pastor porque no visto de jeans ni de camiseta aquí con un eslogan de Kiss, ¿verdad?, en la congregación. Tampoco digo que porque prediques de traje eres más santo o menos santo, porque entonces sería justo el otro lado. Tengo que usar peinado a la moda, ¿verdad?, y una barba enorme para ser un pastor contextualizado. Yo quiero decirte que eso no tiene nada que ver realmente con lo que una persona enseña de las Sagradas Escrituras. Puede haber falsos y buenos maestros en cualquiera de los dos lados. Tiene que ver más con su vida interior, con su praxis de la fe. Y de esa manera, por sus frutos, los conoceréis. Entonces, hermanos, yo no voy a venir aquí a levantarme y desperdiciar este hermoso tiempo que ustedes han dedicado para justificar mi manera de vestir, o los 500 tatuajes que llevo en mi piel, o las 200 perforaciones que tengo. Yo no condeno a nadie porque tenga ese estilo de vida, porque Jesús no te está condenando, Él te recibe. Pero tampoco voy a promover un estilo de vida así. Mi obligación y mi rol como un pastor en una iglesia es enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y entonces no voy a invertir en tiempo en eso. Yo a quien venga en esta congregación le saludo con un fuerte apretón de manos, le doy un abrazo, y si el Señor te recibe, yo te recibo, mi querido hermano y amigo. Porque ese es mi rol, mi trabajo. Pero lamentablemente hay tipos que tienen plataformas públicas donde en lugar de enseñar la Sagrada Escritura, están hablando de sí mismos, de sus logros, de su gran ego, de sus nuevas reinterpretaciones. A veces ni tienen buenos fundamentos teológicos para enseñar la palabra, pero creen ver una nueva interpretación. Pero ojo, siempre va a ir en esos dos sentidos. Van a distorsionar lo que es tu libertad en Cristo. Unos hacia el tradicionalismo y otros hacia el libertinaje. Tercer cualidad o característica de los falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. A ver, recuérdeme la primera característica. ¿La primera cuál es? A ver, pónganse de acuerdo. Quieren que lo sigan. Son pastor stars o apostle stars o como le quieras poner. Segunda característica, distorsionan la libertad en Cristo. Tercer cualidad, segunda de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3. Pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas
y hasta negarán al Señor quien les compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Y ahora mucho ojo, mis hermanos. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Tercera característica de un falso maestro: siempre va a ir tras el interés económico. Tercera característica, va a ir tras tu dinerito. Ay, hermano, el Señor me dijo que el auto que tú tienes me lo ofrendes para el ministerio. Y mire, usted se ríe, pero eso es serio en muchas iglesias. Hermanos, un falso maestro siempre va a ir tras el dinero. Siempre. Siempre. Yo le he dicho a hermanos, compañeros, consiervos, colaboradores: ¿te gusta la buena vida? Qué bueno. Pero el ministerio, escúchenme bien, no es un lugar para enriquecerse. ¿Me escuchó usted? El ministerio no es un lugar para enriquecerse. El obrero es digno de su salario. Y un pastor que es sostenido, que no es mi caso, pero un pastor que es sostenido por la iglesia, debe vivir de manera digna, al nivel que vive la congregación que pastorea. No debemos matar de hambre a los siervos de Dios, porque ellos son dignos de su salario. Pero si un hermano quiere traer su Mercedes, su Rolls Royce, su Lotus, vestir toda su ropa de marca cara, quiere hacer viajes por todos lados, mire, puede ser siervo en la iglesia, pero Dios le dio dos manitas y dos piecitos para que esos lujos usted se ponga a trabajar y ahí los gane. Eso de inventarse viajes, que voy a hacer la misión a Rusia, ¿verdad? Yo de repente de broma le digo: ¿saben qué? Tengo un llamado al sur de Europa, ahí a ver cómo está la obra de Dios por allá, ¿verdad? Hermanos, no se dejen engañar, por favor. Todo falso maestro va a ir tras el dinero. Y vean lo que dice Pedro: va a usar maneras ingeniosas. Siembra en este ministerio, hermano. Y la ley de la cosecha y la siembra ahí. Mira, tú ya sabes de quiénes estoy hablando. Ahora, ¿eso significa que no he de ofrendar en mi congregación o algún ministerio que me ha sido de bendición? Claro que no significa eso. Como creyentes debemos ofrendar de manera generosa, de manera voluntaria y de manera alegre. Eso es la enseñanza bíblica. Pero no sepa a tu derecha lo que hace tu izquierda. No golpear bombos y platillos para decir: hermanos, yo voy a ofrendar 200,000 pesos para la obra de Dios. Y entonces llegas al canasto de las ofrendas, sacas tu iPhone, ¿verdad? X, y te tomas la selfie mientras echas. ¿Sí me explico? Eso no debe ocurrir. Pero observa, los falsos maestros siempre van a ir tras el dinero. Siempre. Siempre. Ahí van a querer hacer su agosto. Mira, un pastor cuyas ovejas preferidas son las que tienen dinero, es un falso maestro.
O sea, si yo solo trato bien a los que tienen dinero, repréndanme, hermanos. Porque es un pecado. Santiago enseña que cuando llega un hombre con vestido humilde, le decimos, a ver, tú siéntate allá atrás, ¿verdad? Llega un hombre con vestido, ¿verdad? Importante y anillo al dedo, dice Santiago, le decimos, no, tú pasa. Hermano, eso pasa con un montón de pastores. Por favor, si tu pastor, y si alguien me está oyendo en internet, si su pastor tiene esas tendencias, en el amor del Señor, exhórtelo a que no vaya tras el dinero. El ministerio no es un lugar para enriquecerse. El ministerio es un lugar para servir, para dar, porque mucho hemos recibido del Señor. Jesucristo dijo, den de gracia lo que de gracia recibieron. Así que, hermanos, tercer cualidad de un falso maestro, siempre va tras el dinero. Última cualidad. A ver, un breve resumen, ya para terminar ahorita. Primer cualidad. Quieren que lo sigan. O sea, si no vienes conmigo, eres nada, ¿no? O sea, yo soy. Segunda cualidad. Distorsionan la libertad en Cristo. Algunos hacia el tradicionalismo, tipo fariseo, y otros hacia el libertinaje. Tercer cualidad. Van tras el dinero, mírenme, yo hasta monedas de oro traigo aquí al púlpito. Estoy poniendo el modelo para la ofrenda, ¿verdad? Un centenario ahí. Cuarta característica, hermanos. Judas 1:19. Técnicamente debería decir yo Judas 19, pero Judas 1:19. Vamos primero al 16, ahí mismo, Judas 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, mucho ojo, adulando personas para sacar provecho. Versículo 1:19. Estos son los que causan, ¿qué causan, hermanos? Dígalo fuerte, divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Bueno, Judas aquí nos acaba de aclarar que estos falsos maestros no son hijos de Dios, no tienen al Espíritu. ¿Qué cuarta característica de estos falsos maestros? Siempre dañan la iglesia del Señor. A través de murmuración, son pleiteros, les encanta el pleito y son los que causan divisiones, dice el versículo 1:19. Mira, por más jerga evangélica que use al hablar, querido hermano y hermana, la paz del Señor esté con ustedes, ¿no? Va y te saluda y por atrás, son unas puñaladas, ¿verdad? Por la espalda. Porque hay mucha gente así, que te da una cara, pero no son honestos. Usted tiene algo contra mí, venga y dígamelo. No se ande por las ramas. Y no me haga no se haga el intrigoso, por favor, entre hermanos. No nos hagamos los intrigosos. Hermano Lalo, en 3 meses, 2 días y 4 horas quiero hablar con usted. ¿No? ¿Nunca he conocido a alguien así de intrigoso? Si yo tengo algo que decirle a mi hermano Fer, aquí lo jalo y en 5 minutos nos arreglamos y el Señor te bendiga, hermano. ¿Para qué andarle haciendo al intrigoso? Usted tiene algo contra otra hermana, no me gusta cómo se peina, no me gusta cómo se viste, platique, caray. Pero eso sí, háblese la verdad en amor. Muy bien. Háblese la verdad en amor. Bueno, estos falsos maestros entonces siempre dañan la unidad de la iglesia. Ahora, la pregunta más importante. ¿Cómo evitar caer en las manos de estos falsos maestros? Conociendo la palabra.
Y sabes, por eso el enemigo hace que tú no leas la Biblia los 7 días de la semana. Por eso te llena de Facebook, te llena de Twitter. La televisión es mi pastor, ¿verdad? Todo me faltará. Por lugares de mundanos pastos me llevará, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿No te das cuenta que ahí está? Dijo Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Quieres evitar ser víctima de estos falsos maestros? Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Ese es el antídoto. Abra su Biblia todos los días. Léala, medítela, estúdiela, memorícela, guárdela en su corazón, porque esa es la palabra de verdad, la que tiene el poder para sobreedificaros, dice Pablo aquí en Hechos 20. Y a ella, hermanos, yo los encomiendo al Señor y a esa palabra. Por eso el enemigo te mete tantas ocupaciones para que no te acerques a la Biblia ni por equivocación. Pero cuando tú no te acercas a la palabra ni por equivocación, eres la víctima adecuada para los falsos maestros. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que vas a estar pensando que estás siguiendo al Señor, que estás caminando con Dios, pero no te das cuenta que te has creado un Dios, un Cristo distorsionado a tu conveniencia y no el poderoso Hijo de Dios revelado en las Escrituras. Y las consecuencias las pagamos. Así que, hermanos, en esta mañana yo quiero animarte a que te cuides de los falsos maestros. 4 características. Siempre desean que los sigan. Número 2, siempre distorsionan la libertad cristiana. Algunos a un profundo tradicionalismo y fariseísmo, otros al libertinaje. Tercer lugar, siempre van tras el dinero. Y cuarto lugar, siempre le hacen daño a la unidad de la iglesia. Pero hermano, hermana, no sea víctima, por favor. Ya deje de hacerle al cristiano, lea su Biblia. Léala. Si usted supiera cuántos hombres y mujeres dieron su vida y sellaron con sangre el permitir que la palabra de Dios perdurara y llegara hasta nuestro día, usted lo pensaría más. En tu palabra he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, en esta tarde, perdónanos. Perdónanos por no guardar tu palabra, Señor. Perdónanos porque muchas veces aplaudimos tanto al hombre, Señor. Al pastor fulano, al pastor perengano, al cantante sultano, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado tu palabra. Y tu palabra es vida. Tu palabra limpia, Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Más cortante que toda espada de 2 filos. Y te pedimos que ella penetre en nuestro corazón y discierna las intenciones y pensamientos que hay dentro de nosotros, Señor. Danos amor por tu palabra, Señor. Que sea el alimento de todos los días de nuestro espíritu. Danos sed de tu palabra, Señor, para que de nuestro interior broten ríos de agua viva, decía tu preciosa palabra.
Danos libertad, Señor, a través de tu preciosa palabra. Padre, hoy abundan los falsos maestros. Líbranos de ellos, Señor. Mi deseo, Señor, como pastor en esta iglesia, es que cada creyente en este lugar tenga hambre de tu palabra, que aprenda a estudiar, a alimentarse con tu palabra y que pueda alinear su vida, su ética, su praxis del evangelio a lo que está revelado en ella, Señor. Padre, ciertamente somos humanos, imperfectos, que te fallamos. Por favor, permite, Señor, que podamos ser hombres y mujeres que amen y vivan tu palabra. Perdónanos por nuestro exceso de Facebook, nuestro exceso de computadora, nuestro exceso de trabajo, nuestro exceso de televisión, y relegamos tu palabra, Señor, a algún tercero o quinto plano en nuestras vidas. Enséñanos a amar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.